A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué es lo que realmente buscamos en la vida? ¿Es esa felicidad que parece que va y viene con el viento? ¿O será que hay algo más profundo, algo que de verdad perdura? Pues justo de eso vamos a hablar. Vamos a sumergirnos en la diferencia que hay entre una felicidad pasajera y un gozo que puede anclarse en lo más hondo sin importar la tormenta que esté pasando afuera. Esta es la pregunta del millón, ¿no? De hecho, una revista muy famosa se la hizo a sus 50,000 suscriptores. Una pregunta que parece simple, pero que créanme, revela muchísimo sobre cómo vemos la vida y qué es lo que esperamos de ella. Y las respuestas, bueno, fueron fascinantes. Por un lado, la gente con menos recursos económicos apuntaba a la lotería, al dinero. Pero lo más curioso es que la gente con una posición económica alta, que en teoría ya tenía resuelta esa parte, decía que serían felices cuando tuvieran lo que todavía no tenían. O sea, siempre faltaba algo. Y bueno, un tercer grupo, con una honestidad brutal, simplemente admitió que no sabía. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues algo bastante claro. Para la mayoría de las personas, la felicidad es una reacción. Depende completamente de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo está la familia, la salud, el trabajo? Está atada, amarrada a las circunstancias. Y por eso mismo es tan inestable. Hoy la tenemos, mañana, quién sabe. No hay garantía. Esto como que nos deja en un lugar un poco inestable, ¿no? Pero, ¿y si hubiera otra forma de verlo? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Hace casi 2000 años, el apóstol Pablo, en su carta a la gente de Filipos, propuso un camino totalmente diferente. Algo mucho más grande que la felicidad, algo que él llamó gozo. Y aquí está la diferencia fundamental, el punto clave de todo. La felicidad, como ya vimos, depende de lo que pasa afuera. El gozo, en cambio, depende de lo que creemos adentro, de nuestras convicciones. Uno es frágil, es temporal. El otro es estable y es profundo. Ahora uno podría pensar, bueno, qué fácil decirlo, pero ¿qué autoridad tenía Pablo para hablarnos de esto? Porque si lo pensamos bien, él tenía todas, absolutamente todas las razones del mundo para sentirse de cualquier forma menos gozoso. Escuchen nada más sus palabras. Habla de dar gracias, de orar con gozo por los demás, de estar persuadido de algo bueno. Suena como alguien que la está pasando increíble, ¿verdad? Como si todo en su vida estuviera perfecto. Pero la realidad era otra, completamente distinta. Pablo no estaba de vacaciones en un resort. Estaba encadenado. Era un prisionero en una cárcel romana cuando escribió estas palabras. Un gozo que, sinceramente, desafía toda lógica. Y no era la primera vez que sufría, para nada. De hecho, en ese mismo lugar, en Filipos, a la gente que le escribía, lo habían encarcelado injustamente, lo acusaron sin pruebas, le inmovilizaron los pies en un cepo y lo humillaron públicamente. Y a pesar de esos recuerdos tan terribles, él sentía gozo por ellos. ¿Cómo es posible? Aquí está la clave. Es que el enfoque de Pablo era totalmente distinto. Él no se quedaba viendo el dolor del momento, sino el resultado final. Gracias a ese encarcelamiento, el carcelero conoció la fe. Por culpa de ese rechazo, una mujer llamada Lidia abrió una iglesia en su casa. Su sufrimiento tuvo un propósito mucho más grande, y ahí es donde él ponía su mirada. Y esto nos lleva al mero corazón del asunto. Si el gozo no depende de las circunstancias, entonces tiene que depender de esa convicción interna. Vamos a explorar qué es exactamente esa convicción que puede sostenernos incluso en medio de la peor dificultad. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo más moderno. Un estudiante pide oración para que su abuelo se sane. Dios no lo sana físicamente, pero lo mantiene con vida justo el tiempo necesario para que su nieto llegue a visitarlo, le comparta el evangelio y el abuelo lo acepte un día antes de morir. Y gracias a ese evento que parecía una tragedia, toda la familia termina escuchando el mensaje. Una circunstancia dolorosísima con un propósito increíble. Justo eso. Es la convicción, es la seguridad profunda, la certeza de que Dios está obrando en todas las cosas, incluso en las que no entendemos o en las que nos duelen, para un bien superior. Es muy parecido al gozo de una madre en pleno parto, a pesar del dolor inmenso, se alegra porque sabe que algo increíblemente valioso está a punto de nacer. Muy bien, entonces, ¿en qué se basaba específicamente esa convicción de Pablo? Él mismo nos da la respuesta en su carta. Nos revela el fundamento de un gozo que simplemente no se puede quebrar. Miren, la convicción de Pablo se resume en esto. Dios es el autor y el que termina la obra. Él la empezó, punto 1. Él está sosteniendo ahora mismo,
Punto 2. Y Él, y solo Él, la va a llevar a su perfección final. Punto 3. O sea, no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. Y aquí es donde, seamos honestos, la mayoría de nosotros tropezamos. Ponemos la mirada en nuestras fallas, en los errores, en lo difícil de las circunstancias. Empezamos a pensar que todo depende de nuestro propio esfuerzo, y eso, inevitablemente, nos roba la paz, nos roba la esperanza, porque dejamos de ver que es Dios el que está obrando. Y esta idea se refuerza en otras partes de la Escritura. Se nos recuerda que el poder para mantenernos firmes, para guardarnos sin caída, no viene de nosotros, proviene de aquel que es poderoso para hacerlo. La responsabilidad final, la más pesada, descansa en Él. Así que, en resumen, la verdadera clave del gozo no es tener una vida perfecta, donde todo sale como queremos. Para nada. La clave es esta convicción profunda de que, a través de todo lo que vivimos, bueno y malo, Dios está tejiendo un plan mucho más grande que al final resultará en su gloria. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para la reflexión personal. En nuestro día a día, en medio de las luchas y también de las alegrías, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Está en las circunstancias, que cambian como el clima, o en la convicción inmutable de que Él está obrando? La respuesta a esa pregunta, bueno, esa respuesta puede cambiarlo absolutamente todo.